Episodio 1. La primera grieta. Dicen que la piedra no llora, pero aquella noche crujió como si lo hiciera. La campana de la iglesia de San Elías marcó la medianoche. Todo estaba en silencio, salvo por el viento que silbaba entre los árboles y un crujido seco, desgarrador, que partió el aire como un lamento ahogado. Provenía de la cruz. Esa cruz antigua, tallada en piedra volcánica y colgada en lo más alto del altar mayor. Nadie sabía quién la había puesto allí. Estaba antes que el primer cura, antes que la primera misa. Y esa noche, por primera vez, se agrietó. Pero nadie lo vio. Nadie, excepto Isabela, la niña que había dejado de hablar hacía 2 años. Esa misma tarde, Isabela se había perdido en el bosque detrás del convento. Cuando la encontraron, estaba de rodillas frente a una pequeña imagen de la Virgen hecha de ramas, con los ojos empapados y los labios temblando. Sus padres corrieron a abrazarla, pero ella no decía palabra. Solo levantó una mano temblorosa y la puso sobre su garganta. «¿Isabela?», murmuró su madre. «¿Qué te pasó?». Y entonces, por primera vez en 2 años, la niña susurró. «Me habló». «¿Quién?». Ella bajó la mirada. «La señora Blanca. Me dijo que debía contarlo. Que si no, la cruz sufriría por mí». Nadie entendió. Pensaron que era una fantasía infantil. Un trauma más. Y esa noche, la llevaron a misa para dar gracias. Isabela miró la cruz toda la ceremonia. Tenía los ojos clavados en la piedra, como si escuchara algo que los demás no podían oír. Cuando todos se retiraron, ella se quedó sentada sola, frente al altar. Y fue allí, cuando el reloj marcó las 12, que el sonido rompió el silencio. Un crujido profundo, como si algo dentro de la cruz se desgarrara. Los muros no temblaron, las bancas no se movieron. Solo la cruz, en su soledad, dejó ver una grieta delgada que bajaba desde la base de los pies del Cristo esculpido, como si fuera una lágrima petrificada. A la mañana siguiente, el sacristán fue el primero en verlo. «Esto no estaba ayer», susurró, tocando la grieta. Un escalofrío le recorrió el cuerpo. «¿Isabela?». Desde la última banca, lo miró en silencio. No dijo nada más. Nunca contó lo que vio en el bosque. Y esa fue la primera grieta. La primera de muchas. Episodio 2. El ciego que volvió a ver. El milagro ocurrió en silencio. Pero el silencio, en San Elías, tiene precio. Don Mateo llevaba más de 15 años ciego. Todos en el pueblo lo conocían por su bastón de nogal y su risa ronca que resonaba por las calles cada mañana. Nunca se quejaba. Iba a misa cada domingo. Se sentaba en la tercera banca a la izquierda y murmuraba oraciones que nadie entendía. Pero el lunes siguiente a la grieta en la cruz, algo cambió. Una vecina lo vio parado frente al espejo del altar lateral. Solo, sin bastón, mirando su propio reflejo. «¿Don Mateo?», preguntó la mujer, confundida. Él giró la cabeza lentamente, como si midiera el peso de cada palabra. «¿Quién anda ahí?», respondió, como si aún estuviera ciego. La mujer no insistió, pero lo observó alejarse, sin bastón, sin tropezar ni una sola vez. Esa noche, en la sacristía, el padre Tomás recibió una nota anónima escrita con letra temblorosa. «El viejo B. Lo vi en el espejo, pero no quiere que lo sepan». El sacerdote, intrigado, fue a buscar a don Mateo la mañana siguiente. Lo encontró sentado en su mecedora, con los ojos cerrados. «Hijo, ¿qué quieres de un ciego viejo como yo?». «La verdad», dijo el padre. «¿Ha ocurrido algo que deba saber?». Un silencio denso. Luego, don Mateo abrió los ojos y lo miró directo, sin vacilar. «Vi, solo por una noche, alguien me tocó el rostro en la madrugada. Y mis ojos ardieron como el sol. Pude ver cada rincón de mi casa, cada grieta en la madera. Me vi a mí mismo, joven, y entonces, ¿se fue?». La vista, como vino, se desvaneció al amanecer. El padre tragó en seco. «¿Por qué no lo contaste?». «Porque los milagros, cuando se gritan, se marchitan. Prefiero callar y conservar el recuerdo». El sacerdote no insistió, pero al volver a la iglesia, se encontró con una visión perturbadora. La grieta en la cruz, ya no era una, era 2. Una nueva hendidura nacía del pecho de Cristo, como si algo dentro de la piedra estuviera sufriendo. El padre cayó de rodillas. «Señor, ¿cuántos más callan lo que debería ser luz?». Esa noche, don Mateo volvió a misa, con su bastón en mano y sus ojos cerrados. Pero todos sabían, porque la cruz ya lo había gritado por él. Y en San Elías, cada grieta es un juicio. Episodio 3. La sangre del confesionario. No todos los pecados se confiesan por culpa. Algunos se esconden por miedo al milagro que lo reveló.
La iglesia de San Elías estaba en calma aquella tarde de jueves. Afuera llovía con una dulzura que hipnotizaba. Y dentro del templo, los pasos del padre Tomás resonaban entre las paredes como si buscara respuestas en cada eco. El confesionario olía a madera vieja, incienso y secretos. Una mujer entró con la cabeza cubierta por un velo negro. Su voz era apenas un susurro. «Padre, lo que vengo a contar no es pecado, pero duele más que uno». Tomás se acomodó detrás de la rejilla. «Dios escucha. Hija mía, mi marido se iba a morir. El médico dijo que no pasaría de esa noche. Yo recé como nunca. Me arrodillé ante la cruz y le prometí a Dios que si lo salvaba, lo contaría al mundo entero». El sacerdote cerró los ojos. Ya conocía ese tono. Un testimonio a medias. Y luego, a la medianoche, él despertó. Respiraba. Sonreía. Me llamó por mi nombre. Y pidió pan con miel. Tomás sintió como se le erizaba la piel. ¿Lo contaste? No. Me reí. Dije que fue el tratamiento. Que los médicos se habían equivocado. Tenía miedo de que pensaran que estaba loca. O peor, mentirosa. ¿Y qué buscas ahora? Un silencio. Redención, antes de que algo me la cobre. Esa noche, después de cerrar la iglesia, el padre Tomás fue a revisar el confesionario. Algo no lo dejaba en paz. Y fue entonces cuando lo vio. Un hilo delgado, espeso, oscuro, bajaba desde la parte superior del confesionario, justo por la rejilla. Era sangre, pero no había heridos. No había cuerpos. Solo la mancha creciendo sobre la madera. Como si algo invisible hubiera sangrado al escuchar lo que no debía callarse. Temblando, el sacerdote corrió hacia el altar. Y allí estaba, la cruz, con una nueva grieta, justo en el centro del rostro de Cristo, como si el milagro negado lo hubiera herido directamente en la frente. El padre cayó de rodillas. No rezó, no cantó, solo susurró: «Señor, ¿cuántas grietas más soportarás antes de que tu silencio se rompa?». En la mañana siguiente, la mujer del velo negro fue hallada muerta en su cama, con los ojos abiertos y la boca cubierta de miel. Episodio 4. El pozo de las promesas rotas. Algunos milagros no suben al cielo, caen dentro de un pozo y esperan en silencio a ser contados. La familia Valverde vivía en las afueras del pueblo, en una casa vieja con un pozo al fondo del terreno. Era una construcción olvidada, cubierta de musgo y con una tapa de madera podrida que crujía con el viento. Allí jugaba Esteban, un niño de 8 años con los ojos más vivos del pueblo. Una tarde de junio, Esteban desapareció. Lo buscaron por horas. Los vecinos, los perros, hasta el padre Tomás. Todos gritaron su nombre por los campos. Hasta que su hermana menor, Martina, señaló con un dedo tembloroso hacia el pozo. Él estaba jugando allí, antes de que se cayera la pelota. El padre se lanzó como un loco. Quitó la tapa del pozo y gritó: «Silencio». Luego, un susurro: «Papá, estoy aquí». Esteban estaba sentado, seco, ileso, en el fondo del pozo. A su lado, una figura vestida de blanco, de rostro borroso. Lo sostenía con una mano luminosa. Cuando lo subieron con sogas, la figura ya no estaba. Pero el niño decía lo mismo a todos: «Fue un ángel. Me prometió que no contaría nada, y que me dejaría volver si lo cumplía». Los padres lo abrazaron, lloraron. Y al día siguiente, cuando el sacerdote fue a visitarlos, el padre de Esteban negó todo. No hubo milagro. Cayó en una parte seca del pozo. Eso es todo. Pero el niño está confundido. Ya se le pasará. Esa noche, durante la misa, el padre Tomás no pudo concentrarse. Las palabras del Evangelio temblaban en su boca. Algo dentro del templo se sentía ahogado. Y entonces, el aire se volvió espeso. Un grito vino del altar. El sacristán corrió hacia la cruz. «Padre, la cruz está goteando». Una sustancia oscura, como barro mezclado con sangre, caía desde la base de la cruz. Y una nueva grieta, curva como una serpiente, se abría hacia abajo, como si algo hubiera emergido desde las profundidades del infierno, o desde el fondo de un pozo. Esteban, en la última fila, comenzó a temblar. Se llevó las manos al pecho y murmuró: «Prometí no decirlo, prometí». Esa noche, Esteban soñó con el pozo, y la figura de blanco lo esperaba de nuevo. Pero esta vez, sin sonrisa. Episodio 5. La mujer que resucitó, por horas. No fue un error médico. No fue un desmayo prolongado. Fue una muerte rota, por un milagro que nadie quiso aceptar. El cuerpo de Doña Remedios, la curandera del pueblo, fue hallado en su cama al amanecer. Ojos cerrados, piel fría, labios azules. Su nieta mayor, Carmen, fue quien dio la noticia.
Entre lágrimas y rosarios. El pueblo entero acudió al velorio. Aunque muchos la temían por su cercanía con lo espiritual, nadie podía negar que había curado más de una fiebre, más de un alma quebrada. La misa de cuerpo presente fue breve. El padre Tomás rezó con solemnidad, aunque en su interior sentía que algo no encajaba. Demasiado silencio, demasiada quietud. A las 4 de la madrugada, con los cirios casi consumidos y los últimos rezos murmurando en la penumbra, ocurrió lo impensable. Remedios se incorporó dentro del ataúd, los ojos abiertos, respirando. ¿Dónde estoy?, preguntó, con la voz ronca, como si viniera de otro mundo. Gritos, cadenas de oración caídas, abuelas desmayadas. La mujer se levantó lentamente, bajó del ataúd sin ayuda, y caminó directo hacia el altar. Cayó de rodillas ante la cruz, alzó los brazos y comenzó a rezar con una intensidad desconocida, pronunciando nombres que nadie comprendía. «Está poseída», gritó alguien. «Es brujería», rugió otro. El padre Tomás se acercó, le tocó el hombro. Ella se volvió, lo miró, y una lágrima bajó por su mejilla. Me dijeron que debía volver, solo por unas horas, que debía advertirles. ¿Advertirnos de qué?, preguntó él. De las grietas. No son castigos, son advertencias. Cada milagro oculto es un paso más hacia el final. Y sin más, cayó al suelo, muerta, esta vez para siempre. El médico certificó la muerte como un colapso súbito del sistema nervioso. El pueblo lo creyó, o fingió hacerlo. La familia, avergonzada por el escándalo, juró silencio. Enterraron el cuerpo esa misma tarde, sin misa, sin explicación. Pero al caer la noche, el padre Tomás entró a la iglesia y encontró la cruz con una nueva grieta, vertical y delgada, recorriendo el corazón de Cristo hasta su ombligo, y en la base del altar, como si alguien la hubiera dejado allí intencionalmente, una sola rosa negra, con una gota de sangre fresca en cada pétalo. Episodio 6, el espejo del ángel. Algunas visiones bendicen, otras reclaman ser vistas, y si no se cuentan, te siguen desde el otro lado del cristal. Camila era una adolescente silenciosa, reservada. Vivía con su abuela en una casona al borde del pueblo, heredada de generaciones pasadas. Nadie sabía mucho de ella, excepto que pasaba horas encerrada en su habitación, dibujando figuras aladas con ojos tristes. Una mañana, al despertar, Camila se encontró frente al espejo, pero no con su reflejo. Lo que vio fue una silueta luminosa detrás de ella, una figura masculina, envuelta en luz suave, sin rostro, con alas que latían como si fueran de carne viva. El ángel levantó una mano y la posó sobre el cristal, y Camila sintió un ardor intenso en la palma, como si el vidrio la hubiera marcado con fuego sagrado. Corrió a contarle a su abuela, temblando, con la mano enrojecida, pero la mujer, endurecida por años de superstición, la hizo callar. No digas eso jamás. Nadie cree en ángeles que se aparecen en espejos. Te dirán bruja. O peor, loca. Así que Camila se quedó callada. Y esa noche, el espejo volvió a brillar. Durante los días siguientes, su cuerpo comenzó a cambiar. No en forma, sino en presencia. Las plantas florecían al paso de sus pies descalzos. Las velas se encendían solas cuando entraba en la capilla. Pero todo se torció cuando una mancha negra apareció en su espalda. Primero era del tamaño de una moneda. Luego, se expandió. Los médicos no encontraron explicación. Pero Camila sabía. Era la señal del silencio. El precio por no hablar. Una noche, incapaz de resistir más, Camila corrió a la iglesia. Entró llorando, con el vestido rasgado, y se arrodilló ante la cruz. Perdóname por no decirlo, por esconderlo. Él vino, él me tocó, me dijo que debía contarlo, que era su señal. El padre Tomás salió de la sacristía, conmocionado, y antes de poder acercarse, la cruz crujió como un hueso roto. Una nueva grieta se formó, diagonal y oblicua, cruzando el rostro del Cristo tallado como si lo partiera en dos mitades, fe y duda. Camila cayó de espaldas, convulsionando. Su espalda brilló durante segundos, y la mancha negra desapareció. Al despertar, estaba sola. El espejo del altar, cubierto con una tela blanca, había caído al suelo, y en su superficie, había dos huellas marcadas por dentro del cristal. Episodio 7, la monja que voló. No todos los vuelos vienen del cielo. Algunos nacen del peso insoportable de un secreto. El convento de Santa Clara, ubicado en lo alto de la colina de San Elías, era un lugar de silencio, oración y normas estrictas. Las monjas no hablaban del exterior, y mucho menos de lo que ocurría en sus celdas durante la noche.
Sor Ángela era la más joven del convento. Tenía apenas 18 años. El rostro pálido como la cera y una fe tan intensa que a veces parecía arderle en los ojos. Desde su llegada, pasaba horas encerrada en la capilla privada, rezando sin cesar. Algunas hermanas susurraban que no dormía, que ayunaba más de lo permitido, que hablaba sola en latín, sin haberlo aprendido jamás. Una madrugada, la Madre Superiora fue testigo de lo imposible. Al pasar por el claustro, escuchó un leve zumbido, como un murmullo agudo, casi celestial. Empujó la puerta de la capilla con cuidado, y allí, en medio del altar, Sor Ángela flotaba. Sí, flotaba, el cuerpo suspendido a unos 20 centímetros del suelo, los brazos abiertos como en cruz, los ojos cerrados y una luz pálida rodeándola. Como un halo, la Madre Superiora retrocedió horrorizada y cerró la puerta sin emitir un solo sonido. A la mañana siguiente, Sor Ángela fue llamada a su despacho. Lo que vi anoche no lo vio nadie, dijo la superiora con firmeza. Y nadie lo sabrá jamás. ¿Me oyes? Ángela asintió, temblando. Dios me pidió que volara y callara. Dijo que la fe sin testimonio, a veces, protege más que revela. Ese mismo día, la joven fue enviada a una celda de silencio, castigada, aislada. Pero Dios no olvida a quien lo niega, aunque sea por obediencia. Esa noche, mientras el padre Tomás celebraba misa con la comunidad, la cruz volvió a crujir. Todos voltearon hacia el altar. El Cristo de piedra tenía ahora una nueva grieta horizontal, como una cicatriz que le cruzaba el pecho de lado a lado. Y no solo eso, una pluma blanca, perfectamente limpia, cayó desde lo alto de la bóveda y se posó justo a los pies del sacerdote. A la mañana siguiente, Sor Ángela ya no estaba en su celda, ni puertas forzadas, ni ventanas abiertas, solo un rosario abandonado sobre su almohada y un pequeño papel escrito con caligrafía temblorosa. Me llamaron para volar donde las grietas no llegan. Episodio 8, el niño que curó a su padre. Hay manos pequeñas que tocan con fe y terminan despertando a Dios. Pero si se oculta ese toque, el milagro duele por dentro, hasta quebrar la cruz. El padre de Julián llevaba semanas postrado en cama. Un infarto le había dejado medio cuerpo paralizado y la voz atrapada entre gemidos. Los médicos dijeron que no había mucho más que hacer. Tiempo, oración y resignación, aconsejaron. Pero Julián, con apenas 7 años, no entendía la resignación. Solo sabía que cada noche, antes de dormir, pedía lo mismo. Dios, devuélveme a mi papá, aunque sea solo por un día. La madrugada del 3 de septiembre, Julián se levantó al escuchar un susurro. Provenía del cuarto de su padre. Entró en puntillas. La habitación estaba oscura, pero sentía una luz tibia, suave, como si la luna respirara allí dentro. Se acercó a la cama. Tomó la mano fría de su padre, y rezó. No una oración aprendida, no un Padre Nuestro. Fue algo que brotó del alma, palabras inventadas, mezcla de lágrimas, fe y amor. Entonces, el milagro. El hombre abrió los ojos, movió los dedos. ¿Julián? La voz era débil, pero clara. El niño gritó de alegría. Corrió a despertar a su madre. Pero al ver lo que ocurría, ella no sonrió. La abrazó. Sí, lloró. También. Pero cuando el niño intentó contar la oración, ella lo silenció con un dedo tembloroso. No digas nada. Nadie lo creería. Dirán que fue brujería o fantasía. Pero mamá, calla. Lo importante es que está vivo. Eso basta. Y así lo hicieron. Dijeron que fue un giro médico inesperado. Una recuperación espontánea. Y el nombre de Julián no apareció en ninguna conversación. Pero la cruz, escucha lo que se oculta. Esa misma tarde, en plena misa, mientras el padre Tomás bendecía el altar, un estruendo lo sacudió todo. La cruz vibró, literalmente, y frente a toda la comunidad, el brazo izquierdo del Cristo tallado se desgajó, cayendo al suelo con un golpe seco. El silencio fue absoluto. Solo Julián, desde la última banca, empezó a llorar. No entendía por qué, pero en su pecho, una sensación extraña palpitaba, como si hubiese hecho algo hermoso, y lo estuvieran castigando por ello. Horas después, en el suelo bajo el crucifijo, el sacristán encontró una nota escrita con letra infantil. Yo no quería esconderlo. Él me escuchó. Yo lo vi. Yo lo toqué. Perdón. Episodio 9. El visitante sin rostro. No todos los ángeles tienen alas. Algunos llegan sin rostro, sin nombre, y cuando los ignoras, su silencio se pudre en los altares. La familia Herrera estaba al borde de la ruina. Su ganado, una veintena de vacas y 3 toros, había enfermado de forma repentina.
Ningún veterinario de San Elías supo decir por qué. Los animales no comían, no mugían, solo temblaban y caían, uno a uno, como si el campo mismo lo rechazara. Don Laureano, el patriarca, pidió ayuda a la iglesia, pero el padre Tomás solo pudo ofrecer oraciones. La noche caía cada vez más espesa, y fue en medio de esa desesperación cuando el visitante llegó. No caminó por el camino de tierra, no tocó la puerta, simplemente apareció, de pie en el granero, vestido con túnica gris y sin rostro visible, como si su presencia fuera un parpadeo entre dimensiones. Martina, la hija menor, fue la primera en verlo. Quiso gritar, pero algo en su pecho le dijo que no debía temer. El visitante se acercó a los corrales y alzando ambas manos, dejó caer un polvo brillante sobre los animales. No dijo palabra, no emitió sonido, solo levantó un dedo, como pidiendo silencio, y luego desapareció, desvaneciéndose como humo entre los árboles. Al amanecer, todas las vacas estaban de pie, sanas, comiendo como si jamás hubiesen enfermado. Don Laureano cayó de rodillas. Lloró, besó la tierra, pero cuando la noticia comenzó a esparcirse, él negó todo. Fue suerte, una recuperación milagrosa, pero natural. Cuando Martina intentó hablar, su madre la miró con ojos duros. Nadie nos creería. Callar es lo más sabio. El que habla de lo que no se entiende, termina solo. Esa noche, la cruz habló por ellos, mientras el padre Tomás preparaba el altar para la misa del domingo. Un olor fétido, a carne podrida, llenó el templo. Al buscar el origen, lo encontró, la cruz. Del costado derecho de Cristo, una grieta negra se había abierto como una herida infectada, supurando una sustancia espesa, oscura, con olor a descomposición y humo. Y allí, sobre el suelo, en letras quemadas sobre la piedra, aparecieron 3 palabras que nadie recordaba haber tallado. ¿Por qué callaron? Martina, desde el umbral de la iglesia, lo vio todo, y esa noche, frente al espejo de su habitación, su rostro comenzó a desvanecerse lentamente, no en carne, sino en reflejo, como si el visitante sin rostro se estuviera llevando el suyo. Episodio 10, la carta jamás entregada. Hay palabras que salvan y palabras que condenan, pero las que nunca se dicen son las que revientan los cielos. Beatriz guardaba una carta bajo llave desde hacía 2 décadas. La encontró dentro de la Biblia de su difunto esposo, Elías, apenas una semana después de su funeral. Estaba sellada con cera blanca, sin remitente. Solo una frase escrita con una caligrafía casi celestial. No abras esta carta hasta que escuches pasos donde no debería haber nadie. Beatriz nunca entendió el mensaje. Pensó que era una broma, un desvarío de su marido antes de morir. La guardó en una caja de madera. La olvidó. La enterró bajo la rutina. Pero una noche de octubre, mientras tejía junto a la chimenea, oyó pasos en el pasillo. Lentos, ligeros. No eran de animal ni del viento. Venían del corredor vacío que llevaba a la habitación cerrada desde la muerte de Elías. Beatriz palideció, temblando. Fue hasta el armario. Sacó la caja. Rompió el sello. Y leyó. Vea, si estás leyendo esto. Entonces él ya ha venido. No temas. No huyas. Si escuchas su llanto, significa que aún hay esperanza. Si lo ves, dile la verdad. Cuéntale lo que callaste. Lo que ambos callamos. Solo así la cruz resistirá. No había firma. No había explicación. Pero esa noche, mientras intentaba rezar, Beatriz escuchó un llanto. Suave, agudo y no humano. El sonido venía desde el jardín. Se asomó por la ventana y lo vio, una figura infantil, con un rosario enredado en la mano y los ojos cubiertos de luz. Lloraba, pero no tenía boca. Beatriz cerró las cortinas, quemó la carta, y decidió contarle a nadie. La mañana siguiente, la iglesia olía a incienso y a humo. La cruz había sangrado, literalmente, desde la frente del Cristo. Una grieta nueva cruzaba como un rayo vertical, y desde ella bajaba un hilo rojo que no se secaba. El padre Tomás, al tocar la grieta, sintió el corazón acelerarse, como si algo dentro de la piedra latiera. ¿Qué más están ocultando?, susurró, con los ojos humedecidos. Esa tarde, Beatriz fue hallada muerta sobre su mesa, con las manos en posición de rezo, y una frase quemada en su piel. El llanto fue tu última oportunidad. Y en el suelo, bajo su silla, una nueva carta, sellada, sin destinatario. Solo una frase. No se puede ocultar lo que Dios ya lloró. Episodio 11, el cura que negó un milagro. Cuando un pastor niega la verdad de Dios, las ovejas no se pierden, se pudren. El padre Tomás no siempre fue el sacerdote de San Elías.
Años atrás, cuando llegó al pueblo con una Biblia desgastada y los ojos llenos de fuego, muchos pensaron que traía consigo el fervor de los antiguos santos. Y durante un tiempo, fue así, hasta el día en que cayó del campanario. Estaba reparando la cruz superior cuando un rayo partió el cielo. Los testigos dijeron que fue una luz directa, brutal. Su cuerpo cayó desde 15 metros. Todos corrieron hacia él. Y sin embargo, no tenía un solo hueso roto, ni sangre, ni herida. Solo estaba acostado, con los ojos abiertos, susurrando algo en un idioma que nadie entendía. Esa noche, se negó a hablar del tema. La estructura cedió, dijo. Fue suerte. Un milagro, no. No fue eso. Los ancianos se miraron. Algunos no estuvieron de acuerdo. Otros, por respeto, callaron. Pero Tomás lo sabía. Él lo había visto. En el instante de la caída, cuando el suelo se acercaba a toda velocidad, una mano hecha de luz lo sujetó en el aire. Le habló. Le dijo un solo nombre. Gabriel. Desde entonces, cada vez que entraba a la iglesia y miraba la cruz, sentía un escalofrío recorrerle la espalda, como si la piedra misma recordara lo que él prefería enterrar. Y entonces, una noche de tormenta, la cruz habló, no con palabras, sino con gritos. El viento se coló en la iglesia como una presencia furiosa. Las puertas se cerraron solas. Las velas estallaron. Y frente a los ojos del sacerdote, la cruz se agrietó en el cuello del Cristo de piedra, como si le costara sostener la cabeza. Tomás cayó de rodillas. «¡Ya basta!», gritó. «Lo vi. Lo sé. Lo niego porque temo perder la razón. Porque si acepto que fui tocado por un ángel, nunca podré volver a ser un hombre». Un trueno sacudió los vitrales. Y del Cristo tallado, cayó una pluma blanca, mojada por dentro, seca por fuera. En la sacristía, su Biblia se había abierto sola en un pasaje exacto. Lucas 12, 9 Y pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Esa noche, el padre Tomás no durmió, porque sabía que el próximo en desaparecer podría ser él. Episodio 12, el secreto del altar. Cuando el altar tiembla, no es por culpa de los rezos, sino por el peso de las verdades enterradas bajo él. En la iglesia de San Elías, el altar siempre fue intocable, tallado en mármol blanco, sin una sola grieta visible. Sostenía la cruz agrietada como un trono para el sufrimiento. Nadie sabía qué había debajo, ni siquiera el padre Tomás, que había celebrado cientos de misas sobre él, se atrevía a preguntar, hasta que Iván, un monaguillo de 11 años, comenzó a escuchar voces. Al principio creyó que eran ecos del incienso o el susurro del viento entre vitrales. Pero las voces tenían nombre. Le decían, busca abajo. El altar guarda lo que el pueblo calla. Cada grieta sangra por lo que duerme allí. Una noche, mientras limpiaba las velas apagadas, notó algo extraño. Una de las losas del piso junto al altar vibraba suavemente bajo sus pies. Se agachó, tocó la piedra y sintió un calor que no venía de ninguna llama. Volvió en la madrugada, solo, con una linterna y una llave vieja que encontró dentro del confesionario. Insertó la llave en una ranura imperceptible al costado del altar. Encajó. Y entonces, el suelo se abrió. Un compartimento. Un vacío olvidado. Y dentro de él, un manuscrito sellado con sangre seca y un crucifijo partido. Iván temblaba mientras lo leía. No entendía muchas palabras, pero reconoció frases como: el primer milagro fue silenciado por miedo. Esta cruz fue tallada para contener el grito. Mientras nadie hable, la cruz se agrietará en lugar nuestra. De pronto, escuchó pasos, y la voz del padre Tomás lo llamó desde la oscuridad. Iván, ¿qué has hecho? El niño levantó la mirada, con el manuscrito en mano. ¿Lo encontré? Usted sabía. Todos sabían. El sacerdote palideció. Dio un paso atrás. No era para ti. Nadie debía encontrarlo. Y entonces, la cruz explotó en un crujido feroz. Las bancas se movieron solas. El altar se partió en dos. Y del hueco recién abierto, brotó una ráfaga de aire tan densa y fría que apagó todas las velas de la iglesia. Iván cayó al suelo. Pero no soltó el manuscrito. Cuando los fieles llegaron al amanecer, el altar estaba destruido. La cruz, rota en 3 partes. Y sobre el mármol, una sola frase grabada con ceniza. Ya no basta con grietas. Esa mañana, Iván no fue encontrado. Solo su sotana y el manuscrito, abierto en una página que nadie pudo leer, porque las letras, al mirar fijamente, se deshacían como polvo ante los ojos de los impuros. Episodio 13, la última confesión. Hay secretos que viven más que quienes los guardan, y cuando por fin se sueltan, ya es demasiado tarde.
Don Nazario tenía 91 años y la voz quebrada por el tiempo. Era el hombre más viejo de San Elías, el único que recordaba la construcción del campanario, la gran sequía del 57 y la primera vez que la cruz se estremeció. Llevaba décadas sin confesar. Decía que ya no hacía falta, que lo que había hecho o dejado de hacer ya estaba en manos de Dios. Pero esa madrugada, a 2 días de su muerte anunciada por los médicos, pidió ver al padre Tomás. «Quiero confesar algo que no puede irse conmigo». Lo recibieron en la capilla, envuelto en mantas, con la piel transparente como pergamino viejo. «Padre, yo vi al primer milagro». «¿Cuál milagro?» «¿Don Nazario?» «El que nadie cuenta. El que empezó todo esto. El que partió la cruz por dentro antes de que ustedes notaran las grietas por fuera». Y entonces lo dijo. Contó que, siendo joven, encontró a una niña muerta en el río. Llevaba horas sin respirar, pero cuando él se acercó, la niña abrió los ojos, sonrió, y le dijo que la había visto a Dios jugando con las flores del agua. Aterrado, la llevó a casa, la secó, la escondió. Nadie supo que murió, nadie supo que resucitó. «Era mi hermana», susurró, y le prometí que no lo diría jamás. Pero desde ese día, la cruz comenzó a agrietarse. Al principio en sueños, luego, en piedra. El padre Tomás no pudo hablar. Sentía que algo invisible se cerraba sobre su garganta. «¿Y qué pasó con ella?», logró preguntar. Nazario bajó la mirada. «Desapareció una noche. La cruz ya tenía 2 grietas. Y mi silencio era una condena». Terminada la confesión, el anciano cerró los ojos y no los abrió más. Pero la iglesia sí. A las 3 de la mañana, las campanas comenzaron a sonar solas. No por viento, no por manos humanas. Todos los vecinos se levantaron. Corrieron al templo y encontraron la cruz caída, partida en 2. No desde el clavo, no desde el pedestal, desde el corazón, y grabado en la madera expuesta del Cristo roto. Apareció un mensaje que nadie talló. La verdad se confesó. La cruz no resistió. Desde ese día, el templo nunca volvió a ser el mismo. El eco de la confesión aún vibra en las paredes, como si Nazario muriera una y otra vez al repetir su historia. Y el silencio, ese viejo traidor, se hizo carne en todos los que aún callaban. Episodio 14, el juicio de los que callaron. Cuando la cruz ya no puede sostener los secretos. Los secretos vienen a juzgar a quienes los enterraron. Después de la muerte de don Nazario y la caída de la cruz, San Elías entró en una especie de vigilia sin nombre. No era duelo, no era miedo, era algo peor, culpa compartida. Las misas siguieron, pero nadie miraba al altar. Las campanas sonaban, pero nadie alzaba la cabeza. Todos sabían que algo venía, algo que no se podía evitar. Y entonces comenzaron los sueños. Primero fue Clara, la panadera, que soñó con su hijo muerto, aquel que resucitó por minutos tras un rayo, señalándola con los ojos negros y diciendo: «Tú lo negaste. Tú hiciste que me olvidaran». Luego fue el alcalde, que soñó con una procesión de santos llorando sangre, cada uno susurrando su nombre con reproche. Y así, uno a uno, todos los que alguna vez silenciaron un milagro comenzaron a soñar la misma escena. Una sala sin paredes, una cruz flotando sobre un abismo, y un juez sin rostro que preguntaba solo una vez: «¿Por qué callaste?». No era una pregunta, era una condena. Los que despertaban llorando, enfermos o temblando, intentaban contarlo, pero la voz se les quebraba. La lengua se trababa o los dientes sangraban. El juicio no se podía evitar, solo se podía enfrentar. El padre Tomás comenzó a anotar los casos en un cuaderno. 32 personas soñaron lo mismo en menos de 3 días. 27 de ellas desaparecieron al amanecer siguiente. No quedaban rastros, ni puertas forzadas, ni señales de lucha. Solo una marca en la cama donde dormían. Una cruz agrietada, quemada en la tela. Y entonces, en la noche del 5.º día, el mismo sacerdote soñó. Se vio a sí mismo frente a la cruz rota. La figura del Cristo se movía. Le abría los brazos, pero no para abrazarlo, sino para señalarlo. «Tú sabías», dijo la voz. «Escuchaste cada milagro. Callaste por miedo a perder tu rebaño. Ahora, ellos están perdidos, y tú también». Al despertar, el padre Tomás se encontró desnudo, en el centro del altar, con una grieta viva en el suelo, como una boca esperando tragarse lo que aún quedaba de fe. El juicio había comenzado, y la cruz ya no era símbolo de salvación. Era el veredicto. Episodio 15, la cruz que se partió en 2. El silencio es una grieta que no deja de crecer, hasta que parte el alma del mundo. El padre Tomás no predicó más. Tras el sueño del juicio, dejó de hablar, dejó de rezar, dejó de mirar a los ojos.
Solo caminaba en círculos dentro del templo, con la sotana rota y las manos manchadas de ceniza. El altar seguía abierto como una herida. La cruz, partida y abandonada sobre el suelo de mármol. Ya no lloraba, respiraba. Las noches en San Elías eran más frías, más largas. Y el pueblo, que alguna vez cayó milagros por temor, empezó a suplicarlos desesperadamente. Pero ya no venían. El juicio había sido dictado. La única forma de romper la maldición era decir la verdad. Toda. Sin filtro. Sin vergüenza. Y entonces apareció ella. Lucía. Una niña de 10 años. Nadie supo de dónde vino. Nadie recordaba haberla visto antes. Pero caminó hasta el altar con una determinación antigua, casi bíblica. Se arrodilló frente a la cruz rota. Y habló. Yo sí vi. Vi a mi abuela caminar sobre el agua cuando todos la creían muerta. Vi a un ángel sostener el cuerpo de mi madre cuando cayó del campanario. Vi al Cristo de esta cruz llorar. Por nosotros. El templo se estremeció. No tengo miedo de decirlo. Aunque no me crean. Aunque nadie me escuche. Yo hablo, para que la cruz no sufra más. Y entonces, ocurrió lo que nadie imaginó. La cruz, rota en dos, comenzó a arder. Pero no con fuego que quema. Con una luz dorada. Suave. Inmensa. Como si el alma de cada grieta se liberara por fin. Las paredes se llenaron de voces. Voces de los que ya no estaban. De los que habían desaparecido. Y una última frase flotó en el aire. Dicha por 1000 bocas invisibles. Cuando el inocente habla, hasta la piedra canta. La cruz se elevó unos centímetros sobre el altar, y se desintegró en polvo de luz. Lucía se quedó de pie, mirando el cielo que asomaba por los vitrales. Ahora sí pueden venir los milagros, susurró. Desde ese día, no hubo más grietas. No más sangre. Solo un crucifijo nuevo. Sencillo, tallado en madera clara. Sin rostro ni heridas. Pero con una inscripción en la base. Quien calle un milagro, cargará su cruz. Quien lo cuente, sanará el mundo. Y así terminó la historia. O quizás, apenas comenzó. Porque en los pueblos donde la fe se calla, las piedras siguen escuchando.